Beverly, tu no kaya ila malabo? Kung tumama? Ha? Tumama o tupa pa? Jangan baik konsumsi radio que está aquí. Oh, yeah. Tala naman siya ng salita. Au. Sophie! Aquí. Ami. Amir! Alima. Doon ito ohos. Ah, galing. Abre la boca. Abre la boca. Saca lengua. Abre boca. Oh, lengua. Abre. Abre. Ay, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. Hoy estamos con la cocina. De la cocina de hoy lo vamos a lanzar porque es la comida típica de los anoboneses. ¿Gaboneses? Anoboneses. Comida típica de los anoboneses. Se llama pisio. Pisyo. Sí. So, magluluto na po tayo ng pisyo. Pisyo esto, comida gabonesa. Anobonesa. Agabonesa. O, agabonesa. Anobonesa. Anobonesa. País de... Aquí. Ah, Anobonesa. Esto, otro sitio. Sí, es distinto también de vaca. Los anoboneses también son guineanos. Pero es también esto, guineano. Sí. Ingrediente. Antes tubérculo. Tuberkulo. O, meron po daw kamoting kahoy. Binalatan na ni Chamami kanina. Aquí tenemos tubérculo. Tuberkulo. Aquí tenemos sal. Asin. Aceite de palma. Aceite de palma. Ejemplo, cuando no hay aceite de palma. También se puede preparar así. El aceite de palma lo hace para cambiar el color. Ah, Es como- pero cuando normal de aceite puede. No, No puede normal. no puede. Su ingrediente propio es solamente sal. Sal. Ah, sí. Se pone un poquito de aceite de palma. Sí, cuando no hay aceite, no hay problema. No hay problema. Okay. O kahit na walang palm oil, okay lang. Pero ayan, meron tayong palm oil dito na binili ni Chamame. Esto cerveza. Cerveza de Chamame. Este no castel, aceite de palma. Oh, aceite de palma. Natural. Oo. Kasi dito yung mga mantika ng palm oil. Yung palm oil dito, nilalagay nila sa bote ng alak. Ora. Ayan. A rayar. Rayar. Oh. Gadgarin natin ang kamoting kahoy. Kung kamote lang at saka asin ang ingredients, bakit di natin nilagyan ng koko o nyog? Para maging suman. Tingnan natin kung paano ang execution nito. O paano ang gagawin ni Chamame dito sa kamoting kahoy at asin na may palm oil. Esto pisyo, comer para donde? La mañanita, la tarde. No tiene, es como, se puede desayunar, se puede comer como comida de día, también de noche. Pero de noche no bien, porque pesa mucho. Ah. Pero está bien cuando esto comer la mañanita. Sí, esto es por la mañanita. So medyo matrabaho lang kasi gagadga rin eh. Oh. Ang sarap nito gawing kasaba cake. Pero gusto ko kasing ipakita sa inyo kung paano iluluto ni Chamame. Después, poco de harina. Y para poner en el molde. Oh, lalagay doon ng kaunting harina sa ating no hay molde. No hay harina, no hay problema. Oh, no hay harina, no. Pero solo ingrediente tubérculo. Sí. Y sal. Ingrediente, tubérculo y sal. Oh. Kamoting kahoy at saka asin. Pwede nyo pong gawin to mga amigo. Esto puede comer con? Con la leche. Ah, con leche. Leche condensada. Como ahora lo vamos a comer con leche. Ah, si vale. Vamos a comer con leche. Kakainin daw namin ito ng may gatas. O kakainin namin na pang-breakfast. Después pone sal. Lagyan ni Chamame ng kaunting asin. Yes. Un poco de aceite. Aceite. O, lagyan ni Chamame ng palm oil. Después, nagkakulay na siya. Palm oil lang nilagay ni Chamame. Asi. Tapos kinatas uli ni Chamame. Okay.
Galing oh. Kaibang lutuin to eh. Pagkain ng mga Ginyano. Can enseñar tu esta comida? La buena. Ah, tu abuela. Ayan, nilagay na ni Chamame sa molde. Sophie. Ayan. Tingnan natin kung ano ang kakalabasan ng niluto ni Chamame na pisyo. Lucia. Pisyo. Comida típica de Ginyano. Ayan. Mamá, esto parece a huevo. O, ganyan lang daw. Después, Aquí ahora es para enseñarte. solo ay sinyal. Naku, akala ko naman ito yung iluluto. Tu cocido. O, nagluto na pala si Chamame. O, ganun lang daw ang gagawin. Pero kamo ba esto cocinar? Y ya está, ahora en el fuego. Cuando hay horno, solo tú pones un... Pwede esto horno. So, nilagyan lang niya ng harina sa ilalim para siguro hindi dumikit. And then, kamote na may palm oil, asin. And then, pwedeng i-oven. And then, pwedeng direkta dito sa kalan. Walang mabiling pospro. Ginawa ni Chamame. So, ayan. Kaya lang, hindi siya hindi siya ipa-flat. Dapat, hindi siksik pag nilagay nyo. Ganon. So, ganyan po ang kakalabasan niya. So, ito na po yung pinagkatasan ng kamuting kahoy. Papakuluan lang. Walang ibang ingredients. Naglagay din siya ng kaunting kasaba. So, ayan mga amigo. Ito na po yung pinagkatasan ng kamuting kahoy. Para siyang pupu. So, ayan. Hindi lalagay na yung pag nilagyan ito ng gata, kasaba cake na. May condensed milk eh. Oh. Yung ginawa ni Chamame. Oh. Donde? So, gusto lang na ipakita. Wow! Oh, ayan. Ito na po ang tinatawag na pisyo. So, ayan mga amigo, ito ang pisyo. And then, ito naman yung pinagkatasan ng ating kasaba. Señor Dios Todopoderoso, posa tus ojos en mi casa, Señor. Ayúdame en mi familia y mis hijos. Señor, ayuda a cuidar a su familia también, su país, su andanza, su rellenar, su caminar, su vivir. Señor, alúmbrale su camino. Que todos los días posea su sudor y su camino y su altar en mi casa. Su energía que lo derroche encima de mis hijos y mi familia. Para que Dios le bendiga y que le colme de bendiciones. Por su trabajo, por su mujer, por sus hijos, por su papá, por su mamá y por su familia. En nombre del Señor Jesucristo. Amen! Amen! Ganun sana, di ba? Ganun sana mag-amen. Talagang pinagsisigawan niya. Amen! So ayan mga amigo, tikman po natin itong pinagkatasan. Esto es yuca. Pinagkatasan ng kamote. Pinakasabaw niya. Tingnan po natin mga amigo.
Murang merienda to. Mura. Mama, Kamote lang, tapos condensed milk. mama chocolate. Yan yung buko pisyo. Nakasarap yung ano, nakasarap yung Mama, palmet. condensed milk. So, pagkain ng pisyo. Ayan. Lalagyan ng condensed milk. Asi. Then, after nalagyan ng condensed milk, ito, lagyan na yung pisyo. Ito po ang pisyo. So, ayan mga amigo. Basta kalong ese. Le gusta este. Mama. Sabi lang. Masarap. Lagyan yung asin ha. Masarap may asin. Para na siyang bibingka. Bibingkang kamote. Ang nagpasarap ito. Medyo sunog yung ilalim niya. Nagkaroon ng smoky flavor. Pag nilagyan ito ng hinaluan na ito ng ano ng nyog. Tingin ko mas masarap. Yung condensed milk, pwedeng iluto kasamang nyog. And then ito yung magiging para magiging bibingkang ano siya, bibingkang kasaba, ganun. Halima, está bien? Está bien? Mismo, está bien? Bien. Hindi lang yung makain mo nito, busog na agad kasi ano to eh, mabigat sa tiyan. Chamame, ¿por qué Beverly tiene hermana, no? ¿Por qué no una casa solo? No venir aquí. ¿Por qué Beverly aquí, después otro hermana está en Malabo? Ella está con su mamá. Con mamá de Beverly. ¿Por qué no venir aquí para Va a venir hasta diciembre. diciembre? So, mamá, ella mamá trabajar ahí. ¿Qué? ¿Qué hacer ahí? Su mamá iba para ayudar a su hermanita. Solo ayudar. Su hermana. Su hermana tenía embarazo. Ajá. Ahí iba para ayudar a vivir. Pero no trabajar. A ver, bien grande. Pero ¿cuánto meses ella no volver aquí? ¿Un año? No venir. 2 años. Un año. Un año. Un año ya. Un año. Mucho tiempo. ¿Por qué no más mejor venir aquí? Ella con su marido. Ella con Elvis. Depende con Elvis. Elvis dice que No dice nada. nada. A Beverly, tú no quieres ir a Malabo con tu mamá? ¿Ha? ¿Tu mamá o tu papá? Tu mamá. ¿Por qué Beverly no ir a Malabo? Ella queda aquí para estudiar. Akala ko tapos na sila. Ayan, pangatlo ni Alima. Oh, si Misma. So, ayan mga amigo, kumain po tayo ng kasaba cake. Parang kasaba cake eh, no? Boss! Ubo, si Sophie. Oh, itaob na ang plato. Pag mong anuin. Dinidilaan pati plato. No, está bien. So, ayan mga amigo, yun lamang po ang video natin for today at nabusog na naman po tayo. Esto, pisyo. Esto, pisyo también? No, Crema de pisyo. So, ayan mga amigo, yun lamang po ang video natin for today. Maraming salamat po sa panonood ng video na to at masarap makipagkulitan sa mga batang ito. Talagang si Sophie, sapak ng kulit. Marami kong mga hindi na ibibideo na sayang. Yung mga banat ni Sophie, hindi nakahanda ang aking camera. Hindi ko boss! Yo también, boss. Maraming salamat po mga amigo. Kita-kita ulit tayo bukas. Adios! Hasta mañana! Ciao! Ya va a ir con su pintarabio que está. Okay, salita na naman siya ng salita.